tanta información que deseo compartir. Es un mensaje breve, pero igual, hermanos, nos lleva a través de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca de el camino hacia la cruz. Los niños van a salir, así que pueden salir los niños, por favor. Gracias, hermanos, con sus maestros que están ya dispuestos, listos para enseñarles de la palabra de Dios. Si está la proyección ahí, por favor, la puedes iniciar con el título del mensaje en esta tarde: la victoriosa cruz del Rey. Esto le he titulado la victoriosa cruz del Rey. Ahora sí, ya, victoriosa cruz del Rey. Muy bien, gracias, hermano. Vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro y vamos a ver en el capítulo 3, el versículo 18. Vamos a tomar ese versículo y lo vamos a estar viendo en esta tarde para pedirle al Señor que nos guíe a través de este tiempo. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Permítame iniciar con esta pregunta, con una pregunta que les voy a exponer. ¿Cuál fue la razón de la cruz? ¿Cuál fue realmente la razón de la cruz? Bueno, si pudiéramos decirlo de esta manera y terminar el mensaje así, lo podríamos acabar el día de hoy fácilmente al decirle que la razón de la cruz es el pecado. La razón de la cruz es el pecado. ¿Sabe? Es interesante ver las noticias, encender el televisor y ver las noticias y ser expuestos a todo tipo de maldad que podemos ver en ella, ya que podemos ver acerca de asesinatos, de robo, de violaciones y de droga. Pero muy interesante, ya que durante todo el tiempo de las noticias, nadie, absolutamente nadie, va a mencionar acerca del pecado. Alguien dijo en alguna ocasión: la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la maldición y Cristo es la cura. Y usted preguntará: ¿y cómo lo cura, pastor? A través de la cruz del Rey. Ya que Cristo padeció solo una sola vez, dice la palabra de Dios, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sabe? En este versículo, mi hermano, podemos encontrar tanta dinamita, tanto poder que podemos ver a través de él para quitar el pecado del ser humano, hermanos, para quitar completamente la consecuencia del pecado y la consecuencia eterna, del pecado. Pero esa dinamita requiere una chispa de fe. Esa dinamita va a requerir una chispa de fe. Y deseo que conozca cómo es que Dios perdona el pecado y cómo es que Dios ha de tratar con el pecado. Oremos al Señor. Padre, te doy las gracias, Dios eterno, por este tiempo de meditar en tu palabra, Señor, en este versículo, mi Dios, que tiene tanta riqueza, Señor. Podemos gozarnos, Señor, y saber, mi Dios, que a través de tu palabra, Señor, hemos venido a conocer al Dios verdadero, a través de Cristo, que lo ha hecho posible, la sangre preciosa de nuestro Salvador, la cual fue derramada precisamente en la cruz del Rey. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Te ruego, Dios, que nos lleves de la mano a través de este estudio, Señor, esta meditación, y que el nombre de Cristo sea glorificado sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Supongamos por un momento, hermanos, que usted se encuentra tranquilamente caminando por el parque. De repente alguien viene y le da una bofetada en la nariz. En ese momento, la persona a la cual fue agredida, usted en este caso, le dice a la persona: yo te perdono por la bofetada que me has dado. Esta persona a su vez le dice: no hay necesidad de que me perdones, ya que yo ya me perdoné a mí mismo. Pero había una persona que estaba parada en ese momento, la cual fue testigo de lo que ocurrió. Esta persona se acerca a ellos dos y les dice: mira, ni tú tienes que perdonarlo, ni tú tampoco tienes que decir que ya lo has perdonado, ya que yo los perdoné a los dos. ¿Sabe? Cuando se trata de perdonar a alguien, la única persona que puede perdonar es aquella persona que recibió la bofetada. Y sabe, cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es dándole una bofetada en el rostro de Dios. Y solo Dios puede perdonar esa bofetada. Solo Dios puede perdonar el pecado, ya que a Él y solo a Él hemos ofendido.
Dios es un Dios santo. Dios es un Dios todopoderoso. Y el pecado es rebelión contra Él. Por eso que Él debe de tratar con el pecado, y lo hemos dicho una y otra vez. Nuestro texto el día de hoy habla de tres maravillosas y gloriosas verdades, de las cuales me gustaría compartir con ustedes, de cómo Dios perdona el pecado y cómo es que Dios ha de tratar con el pecado. Y esa porción de la palabra la encontramos precisamente en 1 de Pedro 3:18. Vamos directamente al punto número 1, hermanos. Vamos a ir directamente al punto número 1. Y la palabra, el mensaje en esta tarde nos dice que el primer punto es el vicario, sufrimiento en la cruz. El vicario, sufrimiento en la cruz. La palabra vicario, para iniciar, hermanos, tenemos que reconocer que la palabra vicario es precisamente sustituir a alguien en su función. La palabra vicario quiere decir un sustituto. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Este es Jesús, el cual nunca pecó. El Cordero sin mancha, el Hijo de Dios, el justo por los injustos. El injusto soy yo, el injusto es usted, el injusto somos todos nosotros. Jesús es nuestro vicario y solamente Él. Y a través de toda la Biblia hemos visto esta verdad. Incluso en el Antiguo Testamento Dios quiso mostrar el sacrificio del Cordero, que sería el sustituto vicario. Recuerdan la historia, hermanos, de cuando los israelitas se encontraban en Egipto y el Señor les pidió, ok, van a tener que sacrificar un cordero y van a poner la sangre con un hisopo, con una mata de hisopo, van a distribuir la sangre tanto en los pilares como también en la parte de arriba de la puerta. Van a distribuir tanto por dentro y por fuera. La razón por la cual era por fuera también era para que todo el mundo viera que nadie se avergonzaba de la sangre del cordero. La sangre del cordero había de ponerse sobre los postes y el travesaño de la puerta. Esto era la Pascua, lo que estamos celebrando próximamente. Todo el que pasaba por esa puerta tendría que ser testigo de esta sangre en los postes. El sacrificio del Cordero era la imagen del sacrificio vicario del Mesías. Y en 1 de Pedro, vayamos una vez más ahora a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y leamos hasta el versículo 19, donde la Biblia nos dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Durante el tiempo de Cristo, hermanos, los sacerdotes judíos habían instruido a los pastores de los campos de Booz en Belén que criaran ovejas. Pero estas ovejas tenían que ser ovejas sin mancha, ovejas que no han sido maltratadas, que no tenían ningún rasguño. Ellos, los corderos, debían de ser inspeccionados por los sacerdotes levitas y debían entrar por la entrada de las ovejas en la ciudad de Jerusalén. Pero un día bajando del monte de los olivos, se vio la imagen de Jesús montado en un pollino rumbo al monte Moriah. En este mismo día entraban las ovejas junto al Cordero de Dios. Él entraba por una puerta de la ciudad el domingo de Ramos y la Pascua el mismo día. Ese día en particular, los sacerdotes inspeccionaban los corderos. Y si en ellos encontraba algún tipo de defecto, algún tipo de mancha, este sería desechado, ya que en él no tenía que encontrarse ninguna falla. Debía ser un cordero muy especial, debía ser una oveja sin ningún defecto. Pero ese día el Cordero de Dios que había nacido en Belén ahora se disponía al sacrificio. Este era el sacrificio del cual Dios le había hablado a Abraham, el cual vimos hace unos días atrás. A través del transcurso de la vida de Jesús,
Él hizo muchísimas cosas, muchísimos milagros. Él se dio a conocer por todos lados. Pero es muy interesante, hermano, que considere lo siguiente, que la vida de Jesús fue más escudriñada en la última semana antes de su sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que la vida de Jesús, que Jesús mismo fuera examinado por los fariseos, fuera examinado por los saduceos, sea examinado por los herodianos. Era necesario que Él fuera examinado por los griegos y toda autoridad civil. Y todos llegaban a la misma conclusión: no encuentro nada mal en Él. Nunca nadie ha hablado como este hombre, decían. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 8 versículo 46, y Él dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él fue examinado. Pero después llegó aquel día cuando el cordero tenía que ser llevado al sacrificio. A la 9ª hora, a las 3 de la tarde, el sumo sacerdote finalmente tomaba su cuchillo, el cual pasaría por la yugular de este animal del sacrificio. En ese mismo momento, el Cordero de Dios derramaba hasta la última gota de su preciosa sangre por el pecado de la humanidad. Y Jesús, a su vez, clamó a esa hora: consumado es. Consumado es. Es decir, todo ha sido pagado. No hay nada más que agregar. Escucha bien, levita, puedes guardar tu cuchillo, ya que el sacrificio ya no lo tienes que hacer. Ya no hay nada más que tú debes hacer o agregar. Jesús, hermanos, amigos que nos acompañan, es el Cordero de Dios, el cual había de dar su vida para los pecados de todos nosotros. El propósito de la cruz, hermanos, es la sustitución. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él mostró el simbolismo que encontramos precisamente en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote tomaba un macho cabrío, el cual, poniendo sus manos sobre él, sobre su cabeza, lo sacaba entonces fuera de la ciudad y ahí mismo lo sacrificaba, de acuerdo con Levíticos capítulo 16, versículo 26 al 30. Después ese macho cabrío debía ser llevado afuera de la ciudad. Era el chivo expiatorio en el cual se depositaban los pecados de todo el pueblo, y entonces era sacrificado afuera de la ciudad. Por eso es que la Biblia nos dice que Jesús murió afuera de la ciudad de Jerusalén. Incluso está afuera del pórtico del camino a Damasco, donde fue el Señor crucificado en el monte Calvario. Dios había puesto nuestros pecados sobre Él, y en agonía y en dolor murió. Otra ilustración, hermanos, es que Poncio Pilato estaba en su pretorio. Pilato no quería crucificar a Jesús. Ahora, no por convicción propia, sino porque como un político más de todos, que buscaba agradar a las multitudes y cualquier cosa que estuviera de moda en aquel entonces. Él estaba tratando de salir de la situación, pero la gente clamaba que fuese crucificado. Crucifícale, crucifícale. Pilato les presentó a un criminal. Él dijo en su mente: no puede ser que este criminal vaya a dejarlo, y la gente lo va a odiar, ya que él es un asesino, ya que él es un criminal, uno que se levantaba en contra incluso del gobierno romano. Por lo tanto, de seguro va a tomar el lugar que Jesús, el cual no debe ser juzgado de esta manera, lo tomará. Pero nos dice Mateo 27 del versículo 15 en adelante, nos dice lo siguiente. Mateo 27 del versículo 15 en adelante: ahora bien, dice la palabra, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Sabe lo que ellos le contestaban, hermanos? Del versículo 21 al 23 nos dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que los suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador, nos dice la palabra del versículo 23, le dijo:
pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Estas son las mismas personas que recibieron a Cristo el domingo de Ramos cuando descendía del monte de los olivos, que decían ahora, crucifícale, crucifícale. La maldad del corazón del ser humano. Ellos decían que Cristo fuera crucificado, aquel, el dador de la vida, aquel creador del universo, tendría que ser ahora el Cordero de Dios, que sería inmolado por nosotros. Así que tomaron a Jesús para ser llevado a ser crucificado. Pero quiero que volvamos una vez más a nuestra imaginación y hablemos un poco acerca de aquel hombre del cual hablamos por un instante, Barrabás. Imaginémonos por un momento que en el corredor de la prisión hay un soldado romano con una antorcha en su mano, caminando por este corredor oscuro y maloliente, llega hasta una celda donde finalmente él alza su antorcha para asegurarse de que tiene el criminal correcto. Él se asoma por la puerta y le dice, Barrabás, levántate y ven conmigo. Barrabás sin duda conocía que su destino era morir. Y en ese momento él empieza a decir, no me lleves, no me lleves, yo te ruego que tengas compasión de mí. No quiero morir. Este hombre que tenía la cara de un asesino, pero en sí estaba llorando, desbaratándose por dentro porque él sabía que su destino era morir. El soldado romano ve a Barrabás y le dice, ya cállate, Barrabás, yo no quiero escucharte. No vas a morir. Y sígueme, camina conmigo. Barrabás le camina y se asoman por una ventana. El soldado le dice, ¿ves esa cruz que está en el suelo? Sí, la puedo ver. ¿Ves aquella colina que está allá enfrente de nosotros? Sí, lo veo. Esa cruz te pertenecía a ti, Barrabás. Esa colina es donde iba a colgar tu cuerpo hasta ser comido por los animales. Pero ¿sabes qué? Alguien más tomó tu lugar. Y ahora tú puedes salir de aquí libre. Alguien más tomó el lugar que te correspondía a ti, Barrabás. Con esto no estoy insinuando, mis hermanos, que Barrabás fue salvo o incluso que obtuvo salvación. No lo sabemos. Pero lo que sí sé y lo que sí sabemos y tenemos que tener completa certeza es que Dios había preparado un sustituto, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. El justo por el injusto, para llevarnos a Dios. El justo por el injusto es por eso que he llamado a este punto, hermanos, el sufrimiento vicario de la cruz. Pero ¿quién ha de ver esto, mi hermano? Vamos a verlo precisamente aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo dice, padeció, la palabra padeció. Hermano, no existe ningún escultor, no existe ningún pintor, existe ningún escritor que pueda esculpir o escribir o pintar incluso el sufrimiento vicario de nuestro Salvador por nosotros. No lo hay. La letra A nos habla del sufrimiento emocional de Cristo. Primeramente veamos el sufrimiento emocional de Cristo. Hablamos de su sufrimiento en particular cuando nos referimos a aquella copa, la cual estaremos viendo la semana que entra. Mateo 26:38 nos dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Oh, el sufrimiento emocional de nuestro Salvador. En Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El nombre científico, hermanos, de esta situación, esto que estaba ocurriendo delante de nosotros, se llama hematidrosis. La hematridosis es una condición muy rara en la cual el individuo afectado, ya sea por estrés constante o una situación de enfrentamiento de muerte, sus capilares se revientan y empiezan a brotar gotas de sangre. Esto precisamente es lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Él se encontraba bajo tanta presión que él sufrió emocionalmente al lograr que sus capilares, hermanos, reventaran de tanta tensión de saber lo que se aproximaba.
Él cargaría con el pecado de todos nosotros. Pero no solo había el sufrimiento emocional, sino que, por supuesto, había también el sufrimiento físico. El sufrimiento físico. Estos hombres, soldados romanos, maltrataron su cuerpo. Los romanos, cabe mencionar, y lo he mencionado en otro mensaje anterior a esta semana, ellos eran expertos en torturar. Ellos incluso llegaban a atar, en ciertas ocasiones ataban a sus víctimas de sus manos y después los ponían por abajo de las rodillas para que de esa manera la espalda quedara completamente estirada, la piel de la espalda quedaría estirada. Después 2 hombres, soldados romanos, vendrían con látigos de 7 puntas, tanto con hueso como fierro, y empezaban a darle látigos a la persona. Se turnaban dándole un lado y luego el otro. Estas personas una de ellas empezaba del cuello hacia abajo y la otra persona que le estaba dando al mismo tiempo empezaba de la cintura hacia arriba a darle latigazos para que las puntas de los huesos, para que las puntas de acero se penetraran en la piel y al mismo tiempo jalarlo y desgarrar la piel de la persona. La persona, después de haber sido maltratada de esa manera, ya no pudiendo levantarse del suelo y teniendo que ser llevada a rastras, lo hacían a propósito, acostándolo de espalda y arrastrándolo aún más, causándole así más dolor a la piel desgarrada. Estos hombres, hermanos, eran experimentados en la tortura y conocían perfectamente bien lo que hacían. Wow. El abuso físico fue indescriptible para nuestro Señor. ¿Y sabe por qué los soldados romanos usaban la crucifixión como método de ejecución, hermanos? Lo hacían porque este método era inusual, este método era cruel, este método era doloroso para imponer terror, para que así cualquier persona que quería levantarse en contra del gobierno romano lo pensara mínimo 2 veces antes de hacerlo. Cualquier persona que veía esta escena pensaría 2 veces o más el hacer algo en contra de Roma. No se diga de los clavos. Los clavos los encajaban a través no lo encajaban a través de las palmas de las manos, porque sería fácil desgarrar la piel, sino que lo encajaban entre medio de los huesos, el cúbito, el radio. Al igual que también la otra parte de aquí de la mano que viene siendo la parte de huesos que se llama carpal. Si podían, ellos atravesaban también este tendón que se encuentra en la parte del brazo para ocasionar todavía aún más dolor. Al ser crucificado, la persona que se encontraba en la cruz estaba postrado en un ángulo de 90 grados. Pero al poner la cruz en su posición, la persona cambiaba de posición 65 grados hacia enfrente, ocasionando más dolor en los pies, ya que era la única manera de poder sostener el peso del cuerpo, lo cual también estaba clavado de la misma manera que las manos. Poniendo completa presión ahora al pecho de la persona, en la caja torácica, y no teniendo otra opción más que inclinarse para poder recibir el oxígeno necesario para continuar viviendo, tenía que apoyarse en sus pies, los cuales habían sido maltratados de igual manera. En ese momento la náusea, la deshidratación y el dolor de cada nervio del cuerpo era traumático. Y esto ocurría hasta que la persona moría. Esto fue la agonía emocional. Esta fue la agonía física. Pero aún no hubo una más. Él había tomado la corona de espinas. Sí, lo vimos la semana pasada. Él había tomado ahora la cruz. Pero el más grande sufrimiento era la separación de él y el Padre. La separación de Jesús y el Padre. No solo que el Padre se separó de él debido a que llevaba el pecado de la humanidad. No solo que le dio la espalda, al punto que el Señor clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora entiendo el versículo, hermanos. Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
El punto número 2 dice la satisfacción vital de la cruz. Vamos a ver la satisfacción vital de la cruz, ahí mismo en este versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cuando un criminal, hermanos, hablábamos acerca de la historia, o por así decirlo, la historia ficticia de nuestra mente de Barrabás, encontrábamos el crimen puesto sobre la puerta de su celda. En la puerta de la celda encontraban escrito, los romanos encontraban escribiendo lo que era precisamente la razón por la cual había sido capturado, por la cual había sido encerrado. Por así decirlo, había un pergamino arriba de su celda diciendo qué es lo que había hecho esta persona que lo había llevado a la celda. Finalmente, cuando cumplía su sentencia, agarraban ese papel y escribían en ese papel las palabras testalestai. Esas palabras entonces decían: ya no tienes un crimen que seguir, todo ha sido pagado, consumado es. Le entregaban ese papel ahora al reo. El reo podría salir caminando completamente libre, sin ningún problema, y nadie más podía volver a acusarle a él, porque testalestai, ya ha sido consumado, ha sido pagado, no debo nada. Él no tenía que pagar por el mismo crimen de nuevo. Él no podía ser arrestado, no podía ser culpado. Y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, regresando a nuestro texto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. De una vez por todas, la deuda ha sido pagada en su totalidad. Decir que tiene que haber otro sacrificio por el pecado es blasfemia. El decir que tengo que trabajar, que tengo que obrar para agregar a lo que hizo Jesús, porque no fue suficiente, es blasfemia. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por eso, hermanos, que sabemos de la seguridad eterna. Supongamos, hermanos, que pudiéramos perder la salvación. Solo suponga por un momento que pudiera perder la salvación por el pecado que cometió, lo cual, by the way, dice el americano, todos cometemos. Si ese fuera el caso, en el momento de cometer el pecado y arrepentirme, ¿sabe lo que tendría que pasar? Tendría que Cristo ser crucificado de nuevo. Cuando Jesús murió, Él lo hizo una sola vez, y lo hizo para una sola salvación, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús dijo: todo ha sido pagado. No solo que en este versículo podemos ver, hermanos, el sufrimiento vicario de la cruz, no solo que también podemos ver la vital satisfacción de la cruz. Y ahora quiero que consideremos el último punto, y rápidamente para terminar, el punto número 3, la salvación victoriosa de la cruz. La salvación victoriosa de la cruz. El justo por el injusto, ¿para qué dice? Para llevarnos a Dios. Hermano, considera lo siguiente: ¿qué es lo que el pecado hace? ¿Qué es lo que el pecado hace? Nos separa de Dios. El pecado nos ha destituido de la gloria de Dios, nos separa de Dios. ¿Qué es lo que hace la cruz del Calvario? Es como si el Señor Jesús agarrara nuestra mano, la mano pecadora de su siervo, la agarrara, y agarrara por otra mano la mano de Dios Padre, nuestro Señor, y la uniera en la sangre preciosa de nuestro Salvador. Hermanos, en la cruz Él reconcilió al pecado con el Padre. Tetelestai, ya no hay nada que agregar. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos, dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén, gloria a Dios. Jesús nos ha tomado de la mano y nos ha reconciliado con el Padre. Hermano, este debe ser motivo de gozo. Esto es sensacional, hermanos. Pecador,
de su siervo, siendo reconciliado con el Dios santo, creador del universo. Inconcebible. Una mujer astuta en el Antiguo Testamento que venía al rey David, aconsejada por Joab, debido a la muerte de Absalón, vino delante de David y ella le presentó su caso, la cual era una mentira. Pero igual esta mujer dijo unas palabras que quedaron plasmadas en 2 de Samuel 14:14. 2 de Samuel 14:14, donde nos dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Hermanos, Dios tiene medios, Él tiene maneras de acercarnos a Él. Pero solo hay una forma de reconciliarnos, es a través de la sangre de Cristo. Cuando vivimos en rebeldía de parte hacia Dios, Dios nos acercará a Él de una manera u otra. Especialmente si eres tu hijo. Dios tiene manera de hacerlo. Este es el gran medio que Dios utilizó, hermanos: la sangre de Cristo. Dios proporcionó el medio divino para que no estuviésemos más separados de Él. Y Jesús en esta cruz dio su vida por usted y por mí. Oh, el amor que lo pensó de esa manera. Oh, la gracia que lo hizo posible. Oh, qué grandiosa salvación encontramos en Cristo. La aplicación para nosotros, hermanos: ¿crees en la cruz de Jesús? ¿Has confiado tu eternidad a tu Salvador Jesucristo? El sufrimiento vicario, la salvación vital, la salvación victoriosa, gracias a Dios por el sacrificio que lo hizo a través de Jesucristo para traernos de vuelta a Dios nuestro Creador. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.